a grabar. Bienvenidos a todos a una nueva reunión, la segunda ya de este año. Muchas gracias por conectarse los que están. ¿Sí? Nueva reunión del canal. Los que no se sumaron, bueno, tanto al grupo de Telegram como a este grupo, los invitamos, ¿sí? A que participen en las reuniones. Esta va a ser una gran reunión, creo yo. ¿Por qué? Porque vamos a ver de todo. Antes hacemos el disclaimer de todas las reuniones, ¿sí? Acuérdense que todo lo que vayamos a ver hoy no es ningún consejo o recomendación de inversión de ningún activo que vamos a ver, sino mi visión particular del mercado, de cada uno de los activos. Así que cada cual tiene que poner su responsabilidad propia en el propio análisis que haga del mercado. Vamos, sí, a ver un poco lo que pasó antes de arrancar con GameStop, con todo esto que pasó de las operaciones en corto, y en dónde estamos en cuanto a índices, acciones. Vamos a ver varios puntos, y antes que nada, los que están conectados les pido que cualquier cuestión lo dejen en el chat, ¿sí? Yo creo que me escuchan todos, así que cualquier cosa que no se vea o cualquier duda o sugerencia para después comentarlo, déjenlo. Vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Al menos en lo personal no voy a hablar acerca de qué es un short selling, todo lo que pasó con estos Robinhood, sino puntualmente algunas pautas personales, ¿sí? Que yo considero que no hay que perder independientemente de estas operatorias que existen en el mercado y que, bueno, tanto llamaron la atención y que sobre lo que tanto leímos, me parece, en la semana. Lo primero es, yo creo, saber individualizar en qué mercado estamos, ¿sí? Pese a estos eventos. Es decir, es un mercado alcista, es un mercado bajista. Yo creo que estamos en un mercado todavía bastante alcista, independientemente de esta operatoria que vimos el otro día en particular, ¿sí? De estos inversores que si también nos ponemos a considerar qué es lo que pasó, grandes fondos como Fidelity, como BlackRock, también estaban en este activo. Pasó con BlackBerry, pasó con AMC también, con otros activos, pero bueno, entender también o individualizar en el mercado en cuál es la tendencia del mercado principal es importante. Entender conceptos, no todo es lo mismo, es decir, una operación en largo, es decir, estar comprado en un activo, implica que potencialmente la suba de ese activo puede ser ilimitada y que podamos perder el 100 de la operatoria si va mal, pero la operatoria es ilimitada. Pero en corto es distinto, es decir, yo opero o hago un short selling o me salta, en los márgenes de garantía que piden para ese tipo de operaciones, la pérdida es ilimitada, es decir, cambia también el concepto en cuanto a que no es lo mismo estar en largo que en corto, son distintas formas de operar, no es lo mismo. ¿Sí? Yo he leído bastantes conceptos erróneos, equivocados en esa cuestión, pero tengan en cuenta también esto. Y lo más, como pauta fundamental, seguir un sistema, si no operar desde la información, filtrar estos ruidos del mercado y en consecuencia hacernos preguntas constantes. Es decir, una o las más importantes tiene que ver con dos temas que vimos ya también en otros videos un poco más educativos, es, tengo un stop loss, eso es lo primero, dónde está actualmente, todo el tiempo tengo que ir evaluando el gráfico, tengo que ir viendo dónde me encuentro respecto a esa relación riesgo-beneficio al momento de ingresar la operación, y la tercera, que yo creo que es la más importante porque tiene que ver con cómo uno se maneja en el mercado, es si me siento cómodo con mi sistema, ¿sí? Si no, claramente lo puedo ir modificando. Esos son dos o tres cositas que le quería traer. Únicamente no voy a hablar de otra cuestión más particular sobre esto, porque creo que no vale tampoco tanto la pena. Es más que nada lo que le quería traer respecto de lo de GameStop. Estoy compartiendo las noticias, que las vamos a ver un poco más rápido. Vamos a ver si, díganme si pueden ver ahora la pantalla de las noticias. Si la están viendo, estoy compartiendo ahora la pantalla sobre las noticias. ¿Se ve bien? Perfecto. Avanzamos entonces. 3, 4 noticias rapidito de lo que nos dejó, lo que nos deja la actualidad. Es que, bueno, evidentemente a Estados Unidos y a Biden le están pidiendo un compromiso mayor respecto a los estímulos. Veremos qué va pasando. En teoría habría, consenso en el Congreso, ¿sí? Para que haya otro plan un poquito más fuerte, particularmente a pequeñas empresas de Estados Unidos y a la gente que más golpeada queda por la pandemia. Veremos si se aprueba, veremos si no se aprueba. Les dejo esta noticia que me pareció importante. De parte de Europa, si vamos a ver otra noticia, fíjense, Alemania ya está pensando en ordenar suministros para el 2022. Así que veremos qué va pasando. AstraZeneca y Pfizer y Moderna inclusive esta semana anunciaron recortes, ¿sí? En los volúmenes
por cuestiones operativas, eso es lo que dijeron, veremos qué va pasando, si realmente esto es así, o si realmente hay mucho ruido y mucho humo respecto de todo lo que tenga que ver con vacunas, todo lo que tenga que ver con acciones vinculadas a las vacunas, así que habrá que seguir de cerca, muy de cerca este tema en las próximas semanas. Vamos también a ver que Bitcoin está claramente descontrolado, no sé quiénes serán operadores de Bitcoin actualmente, de los que están conectados y del canal que nos están mirando, dejen comentarios también y los que están presentes me dirán, pero claramente fíjense esto, siempre hablamos de la volatilidad que tienen las criptomonedas, en particular el Bitcoin, que es la más hablada básicamente, saltó de 32.000 a 38.500 dólares, ¿sí? Y después volvió a corregir a los 33.000 en menos de 24 o aproximadamente en 24 horas. Esta es la volatilidad que tiene. Elon Musk en su cuenta de perfil también hizo un hashtag de Bitcoin y hizo volar este activo, así que evidentemente hay que tener en cuenta estas cuestiones también cuando operamos este tipo de activos. Y desde el punto de vista argentino, estamos en otra película, ¿sí? Argentina va a buscar acuerdo con el Fondo Monetario por 44 millones de dólares en deuda, ¿sí? Obviamente esto para pagar lo que debemos, básicamente para salir un poco del pozo en el que estamos. Argentina no está bien, sí, no está bien, habrá que ver, esto no es una noticia nueva, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero habrá que ver cómo Argentina empieza a reestructurar la deuda en este contexto y qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional respecto a nosotros, ¿sí? Y para ir terminando con las noticias y ya entrar en lo más divertido, que es básicamente la cuestión del análisis, ¿sí? Y lo que ustedes también quieran ver. Noticias importantes en la semana, ¿cuáles vamos a tener? Bueno, vamos a tener puntualmente el comunicado sobre la política monetaria del Banco Central Europeo, día miércoles, y también el día jueves y día viernes, cuestiones vinculadas a la tasa de desempleo. Básicamente vamos a tener peticiones por subsidio el jueves y tasa de desempleo el día viernes. Esos son los detalles más importantes para poder evaluar. Y si nosotros vamos a ver ahora sí, vamos ya directamente a lo que tiene que ver con análisis de activos. Necesito que me digan si están viendo bien el gráfico, el graficador. Estoy mostrando el futuro del S&P 500. ¿Ven bien el graficador? Lucas dice, sí, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué les traje hoy? Bueno, vamos a evaluar cómo arrancamos febrero. Sí, y esto no es para que se desanimen, ni mucho menos, pero vamos a hablar un poco con el diario del lunes del año pasado. ¿Sí? La referencia es arrancando desde febrero del año pasado, de la primera rueda de febrero del año pasado. Fíjense que tuvimos un retroceso a niveles de la EMA de 200, pullback, es decir, un movimiento de subida nuevamente a testear la zona de la EMA de 200, para después caer con fuerza hasta los mínimos de marzo, cuando tuvimos digamos, el conocimiento de lo que pasó con el COVID. Arrancamos febrero, ¿en dónde estamos ahora? Bueno, estamos rompiendo, fíjense todavía lo lejos que estamos de la EMA de 200, recién estaríamos rompiendo la EMA de 50 en caso de que esto fuera de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque esta vela invitaría a pensar en un descanso, es una vela roja, bajista, fuerte, sería envolvente casi hasta 5, fíjense que el volumen es bastante claro, y tenemos también una divergencia bajista en este indicador, el MACD, es importante, ¿por qué? Porque mientras el precio está subiendo, acá en el MACD el indicador nos marca una bajada, ¿sí? Así que es interesante verlo. El RSI acá no está tan claro, ¿sí? Esto es una línea que quedó, disculpen, está también, vamos a sacarla. Acá no tenemos una divergencia clara, pero estamos en 41 bajistas y estocástico también ya cayendo, ya corrigiendo, lo mismo que el MACD, ¿no? Pero el MACD marca quizá, o ya nos marcaba, que se pueden venir algunas correcciones, al menos desde el punto de vista del S&P. Vamos a ver el Dow Jones, también fíjense que en febrero, lo que le pasó al índice Dow, también tuvimos un menos 38% entre febrero y marzo del año pasado, ¿sí? De caída. Esta fue la caída que tuvimos, quizá con una especie de pullback que no llegó ni siquiera a la zona de la EMA de 200, pero de ahí hubo desplome. ¿Sí? Siempre nuestro punto de partida tiene que ser la EMA de 200, acuérdense, en este caso ya tenemos una ruptura de canal alcista de corto plazo, fíjense, se rompió la semana pasada en el Dow, y si vamos a ver el índice más fuerte que tenemos, ¿sí? Que es el índice de las tecnológicas, el índice Nasdaq, vamos a ver que en el índice Nasdaq la película es un poco distinta, pero el Nasdaq tampoco se salvó de la caída del año pasado, aunque fue un poco menor,
fue igual de 31,88% en dólares de febrero a marzo. Después claramente recuperó con creces y es el índice que más fuerte está porque ni siquiera llegó a corregir a niveles de, de la EMA de 50, ¿sí? Si vamos a ver otros indicadores que también les quería mostrar, tenemos este indicador del índice AAI, que es el índice que marca al menos el sentimiento de mercado de los pequeños inversores. Fíjense que vamos pasando correlativamente de semana a semana aumentando el sentimiento bajista y disminuyendo el alcista, ¿sí? Esto es malo necesariamente no. Acuérdense que mientras más pánico hay, podría haber mejores oportunidades porque podría haber otros retrocesos, pero es para tener en cuenta que el mercado parecería que va purgando un poco. Y esta es un índice que también les quería compartir antes de ver análisis de acciones y demás, de cómo creció el índice de desempleo y dónde estamos también en esto. Fíjense que vamos a hacer un zoom. Venimos desde marzo, fíjense, de la pandemia, bajando desde que empezó la pandemia, desde que hubo este boom, el 14 de marzo del año pasado, pero actualmente ¿dónde nos encontramos? Fíjense que si vemos la curva, subiendo el índice de desempleos en Estados Unidos. Esto es un driver, un indicador que no es tan bueno. Fíjense que, ahora estamos en niveles de los 847.000, inclusive bastante por arriba de lo que estuvimos en noviembre del año pasado, ¿sí? Así que también a tener en cuenta este aspecto. Vamos ya a ver activos, tengo varios para compartirles, pero vamos a ir derecho a, vayan dejando alguno que ustedes quieran también evaluar o ver, o alguna consulta, algún comentario, ¿sí? De todo lo que venimos haciéndolo en el chat. Vamos a ver Apple primero. Apple, qué interesante el movimiento que habíamos tenido. ¿Por qué? Porque veníamos de una ruptura de este triángulo, el cual no llegó, fíjense que no llegó a la zona de objetivo en los 154.46. Inclusive llegó a ser nuevo máximo esta semana, viene en subida libre, está claro, un activo fuertísimo Apple, está claro, pero tenemos acá el Parabolic SAR dando venta, tenemos un MACD que todavía está al alza, pero curvándose, fíjense el MACD, sí, claramente, inclusive fíjense, el RSI también, llegando a zonas de 49, y acá podríamos tener una divergencia también, aunque fíjense, lo va marcando bastante clara, estas zonas de consolidación o corrección, que son, parecerían que están acordes con todo lo que viene subiendo Apple también, ¿no? Que presentando balances, estaba claro que Apple fue un gran activo. Antes de pasar a la siguiente, claramente tenemos zonas de retrocesos o de posible incorporación al activo en la EMA de 200, que coincide con niveles FIBO 38 de toda la última subida de marzo, y niveles de 61.8 que pasa por los 88.30, ¿sí? Eso es para Apple. Vamos a ver Meli Mercado Libre, que siempre la tenemos ahí en el radar, no la estamos pudiendo incorporar claramente porque Meli es esto, ¿sí? Si vemos Meli, claramente está en subida libre desde marzo del año pasado. Fíjense lo lejos, acá incorporé ya, para que sea más gráfico, el FIBO 38.2 y el 61.8, estamos todavía lejos, no estamos tan lejos, pero invitaría a pensar todo que es necesaria una corrección, que estamos casi otra vez en máximos de la historia en 2028 con 59, así que para zona para activos muy fuerte, claramente, pero necesitaría una purga, necesitaría una corrección mínimamente EMA 200, FIBO 61.8 o 38 de Fibonacci. Qualcomm que si nosotros la evaluamos y la vemos, que ahí habíamos hablado, habíamos comentado en el grupo algo de este activo, en fase de consolidación, está claro que evidentemente, fíjense que tenemos acá una posible ruptura, acá hay dos toques, sí, casi dos o tres, pero en caso de romper al alza, podríamos proyectar al alza, pero todo parecería que de romper Qualcomm podría llegar a niveles interesantes, refiriéndonos a la EMA 200, FIBO 38.2, 61.8, todavía no está, a mi modo de ver, para intentar subirse. Fíjense, inclusive esto vamos a ponerlo en rojo porque está por debajo de la EMA de 50 corrigiendo, en 43, y acá también nos quedó medio desfasado el MACD, pero está dando venta, así que todo indicaría pensar de que Qualcomm podría tener alguna corrección más, y mejorar un poco el timing para poder entrar. Es un activo fuerte de mediano a largo plazo para poder tener en cartera tranquilamente, con toda la cuestión esta del 5G, que también que podríamos tener bueno, como referencia en este activo, ¿no? Walmart que ya venía también con buena perspectiva, hubo un pequeño deterioro, fíjense, rompiendo esta pequeña línea de tendencia bajista.
podría decirse que esto podría ser un hombro cabeza a hombro, no se sabe, pero de serlo, si medimos la anchura, tendríamos quizá alguna corrección de cortísimo plazo, porque si vemos la perspectiva de largo plazo, esto es Walmart. Está claro que Walmart es un activo muy fuerte en largo plazo, es un sector de consumo básico, ¿sí? Muy fuerte, pero que todavía le faltaría menos desde mi punto de vista para incorporarse. Retrocesos mínimamente a la EMA 200, niveles de FIBO 38.2 o 61.8, ¿sí? En 134,11 o en 122,13. Tenemos viejos máximos en los 151.37 y 153.92, el que la tiene en cartera es mantener, está claro, porque ni siquiera llegó a la EMA de 200 en correcciones, si viene de marcar últimos máximos, así que fuerte, alcista. Vamos a ver McDonald's, que también tuvo una pequeña purga estas semanas, inclusive. Si vemos McDonald's está muy interesante porque ya viene con una corrección, ya viene con una purga en el corto plazo, fíjense, viene en esta especie de canal que ahora tiene a la EMA de 200 como resistencia, este es el único aspecto negativo, pero fíjense lo lejos que está el FIBO 38.2 o el 61.8 de todo este último tramo de subida, ¿sí? Desde marzo del año pasado, en 187.43 y en 160.33, últimos máximos, bueno, máximos anteriores, 221.33, 226.99 y 231.93. Esto es para McDonald's. Mantener igual quien la tenga en cartera claramente, porque si bien está bajando, esta vela ya creo que la habíamos visto en el canal, invitaba claramente a pensar en un descanso, vela fuerte, envolvente de muchas velas anteriores, dejando también huecos bajistas, cosa que hasta que no cierre al menos algunos de estos huecos tendría que haber algún deterioro. Quizá un poquito mayor. Kimberly-Clark, otro gran activo que quiero compartirles, porque este sí venía fuerte, este venía alcista, inclusive es un activo que en el largo plazo es un activo muy fuerte, de un sector defensivo, bastante defensivo del sector salud, y si vemos, esto es el mediano plazo, 2013 a la fecha, 2012, fíjense la fortaleza alcista de este activo, pero vamos a ver la perspectiva de corto plazo. Bueno, estamos en correcciones, aunque con una posible formación de figura de triple suelo, ¿sí? Que es sobre esta zona, sobre los 131.48, que coincide, fíjense, con el FIBO 61.8, porque viene de romper el FIBO 38.2, que estaba por los 141.60 de toda la última subida de marzo, pero hasta que no rompa la zona de los 143.85 no confirma esta figura de triple suelo, así que debería mínimamente para mejorar la perspectiva romper la EMA de 200, que ya hubo 2 toques, ¿sí? No lo puedo romper, muestra deterioro. En cuanto a indicadores, fíjense, tenemos un RSI bajista, tenemos un MACD que si bien está al alza, está apuntando ahora para abajo, para dar otra vez venta, y un estocástico que es un indicador un poco más rápido también, indicándonos que puede haber una posible mayor corrección, aunque no pierde perspectiva claramente de largo plazo. Tenemos 110,90, 100,61 y 97,13, los últimos mínimos ya de muy largo plazo, ¿sí? Vamos a ver Goldman Sachs. Así que vayan anotando si quieren algunas preguntas, ya casi vamos terminando, al menos los activos que les quiero compartir. Goldman muy fuerte, inclusive fíjense, no llegó ni siquiera a corregir todavía al FIBO 38.2 ni al 61.8 de toda la última subida de marzo. Podría ser para incorporar una vez que corrija, pero está fuerte. Fíjense cómo recuperó desde marzo del año pasado, aunque los indicadores ya nos indican alguna corrección. MACD, RSI por debajo de 50 y estocástico también indicando, corrección de corto plazo. ¿Sí? De corto plazo se puede esperar un poquito más que corrija y no habría ningún problema. Vamos a ver PayPal para también seguir adelante. PayPal que, claramente no es buen timing, pero interesante porque vuelve a rebotar sobre una línea de tendencia que la podríamos trazar, fíjense, después de distintos toques. Pero estamos lejos del FIBO 38.2, lejos del FIBO 61.8, en subida libre, PayPal, yo creo que podría llegar a consolidar un poco más para luego marcarnos una estructura alcista de nuevo. La verdad que este es un gran activo y un sector que yo creo que vamos a tener que ir pensando, de que en caso de que todo esto siga de la forma que sigue, qué sectores vamos a elegir, ¿no? No todo va a estar fuerte, pero hay muchos sectores que van a ser muy necesarios con o sin pandemia, ¿sí? Está claro. Quizás los sectores más cíclicos sean los más afectados, está claro. Me refiero a Boeing, por ejemplo, o, los que ya conocemos, bancos, ¿sí? Abbott, terrible activo, lo tengo en cartera de largo plazo.
¿Y qué hizo? Cumplió una estructura marcada también, fíjense que, disculpen, fíjense esta zona de gran consolidación, donde parece que el activo no hace nada hasta que presenta balances buenos, y evidentemente marca nuevo máximo de toda la historia en 124.86. Ahora no es el mejor timing, estamos casi en máximos. Fíjense que tenemos 38 de FIBO y 61.8 de toda la subida de marzo, lejos, ¿sí? Lejos para poder ingresar con un timing bueno. Vamos a ver algún ETF desde el punto de vista de técnico. Acuérdense que los ETF son instrumentos de inversión pasiva, pero le podemos dar una ojeada desde el punto de vista de lo técnico. La plata está muy interesante porque la plata vino a buscar esta zona de retrocesos, fíjense, a la EMA de 200 con doble toque, e incluso la quiso romper llegando al 38 de Fibonacci. Interesante esta estructura también marcada de justo, fíjense, casi un doble soporte en la zona de Fibo 38.2, y ahora se vuelve a colocar por arriba de la EMA de 50, tiene techos en los 50,04, 52,79 y 54,10, con indicadores que podrían inclusive estar dándose vuelta. Tenemos acá un MACD en venta, pero apuntado todo para arriba, el RSI ya en la zona de 50, y un estocástico en sobreventa arrancando para arriba, así que buena perspectiva para la plata. Si vemos otro ETF también de comunicaciones, sector comunicaciones. Este sí me gustaría poder compartirles en qué invierte rápido. Vamos a verlo rápido, así podemos pasar después a las preguntas. Fíjense que vamos a darle a traducir esta cuestión. ¿Qué rastrea? Rastrea el desempeño de estas acciones que vamos a ver desde el servicio de comunicación. Es un ETF de riesgo, de casi todo el riesgo que se puede. Tuvo inclusive perspectivas bajistas en este último sector, pero invierte en estos 10 activos diversificados, fíjense, Google, Facebook, Disney, Netflix, Comcast, AT&T, tiene de todo, inclusive Activision Blizzard, otro gran activo, pero si vamos a verlo desde el punto de vista de lo técnico, cómo le fue, bueno, claramente en el tiempo es un activo muy fuerte, muy alcista, que bueno, claramente al menos desde marzo, fíjense el rendimiento que tuvo. Sí estamos lejos de soportes, parecería estar corrigiendo EMA de 200, FIBO 38 y el 61.8 lejos, ¿sí? Lejos de los soportes, pero es otra gran alternativa por al menos los activos y las acciones que invierte. Vamos a ver el Bitcoin, ¿sí? Así ya voy pasando un poco a las preguntas que quieran o de poder ir viendo algún activo que ustedes hayan elegido para analizar. Si vemos Bitcoin, fíjense, consolidando en esa zona, estamos lejos, la verdad es que estamos lejos, siempre decimos lo mismo. Quizás ahora estamos un poquito más cerca del FIBO 38.2, pero estamos lejos de soportes de la EMA 200, que pasa por 20.112, y el FIBO 61.8 por los 18.342, ni que hablar de mínimos de marzo. Estamos en 3.871 mínimo de marzo del año pasado, así que Bitcoin la verdad que viene fuertísimo, alcista. Y el oro un poco peor que la plata, siguiendo un poco los commodities. Fíjense que el oro no puede terminar de romper, al menos este ETF del oro, la EMA de 200, pero dejó de bajar. Fíjense, está haciendo máximos y mínimos descendentes, no logró romper este mínimo anterior, así que veremos cómo define en este sector. De romper esta zona, podríamos encontrar nuevas subas en el oro, ¿sí? Y para ya ir terminando, les quería dejar para escucharlo también a ustedes, a ver qué es lo que opinan y qué otro activo quieran ustedes analizar. Esta frase, ¿sí?, del padre del análisis técnico, siempre los molesto con esto para que, bueno, puedan meterse de lleno a estudiar a Murphy, que dice, él habla o él expresa que los gráficos en sí mismos no hacen que los mercados suban o bajen, o sea, no están indicando la dirección que van a tener, sino que simplemente reflejan la psicología, tanto alcista como bajista del mercado. Yo creo que es de esta manera, no sé qué opinarán ustedes, pero con todo el ruido, con toda la desinformación y con todas las cosas que pasan, por ejemplo, lo vimos con GameStop, con BlackBerry, lo vimos con todo lo que va pasando en el mercado, que a veces parece que se cae todo, cuando en realidad, si uno ve un gráfico, a veces cualquier gráfico de una acción fuerte, no pareciera lo que nos están diciendo, no cae todo de la misma manera, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Y siempre, obviamente, operar con un sistema, lo que decimos con gestión de riesgo, con un poco de también gestión monetaria, ¿sí? Así que eso es un poco lo que le tenías para compartir. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos ahora un poco a las preguntas, los voy a leer en el chat. A ver.
Facebook o Twitter, dice Luis. Facebook, es verdad, lo que dice Fabri, lo tenés un poco más detallado en el video de análisis que hicimos, Luis, pero vamos a ver Twitter, ¿por qué no? Que es otro activo muy distinto, ¿sí? Que creo que le habíamos dado una ojeada en las últimas reuniones, pero vamos a verlo a Twitter. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, viene en su vida libre Twitter desde marzo del año pasado. Hizo un último máximo, fíjense acá en la zona, vamos a bajarlo un poquito. A ver, ahí estamos. En la zona de los 56,05. Quiso acá hacer una especie de zona de suelo antes inclusive del 38.2 de FIBO, que pasa, fíjense, coincide con la EMA de 200 en 42.73 y parecería estar arrancando. ¿Por qué? Porque el Parabolic SAR está alcista, tenemos un RSI que bueno, acompaña un poco este sentimiento en 58 y un MACD que está en compra. Así que la verdad que Twitter bastante bien. Vamos a sumarle un estocástico. A ver, disculpen, no, este no era lo que quería poner. Esto tampoco. Vamos a sumarle, ahí estamos, un estocástico. El estocástico lo configuramos un poco, vamos a ver en dónde estamos en el más corto plazo. Vamos a ver, vamos a sumarle un poquito de volumen al gráfico. Y si vemos, sí, bueno, claramente de corto plazo Twitter está haciendo lo suyo, ¿sí? Porque está evidentemente en fase alcista. ¿Sí? Yendo a buscar este último máximo, buen timing yo creo que tampoco es, estamos lejos de soporte y del 61.8 de FIBO 33,84. ¿Sí? Así que eso sería Facebook. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Tenemos creo que para ver si quieren algún otro activo. Disney, dice Fernando, activo que tengo en mi cartera de largo plazo. ¿Sí? Allá hace bastante, con esa gran suba que tuvo hace unas semanas. Vamos a ver qué está haciendo, con WandaVision también que está ahí con Disney Plus. No sé si alguno sigue también esa noticia. Teníamos una zona de consolidación, fíjense, en esta zona que ya, bueno, la rompió, pero parecería, no digo hacer un piso porque creo que la consolidación podría haber sido un poco mejor. Digo inclusive para los que estamos adentro del activo, porque fíjense lo lejos que está la EMA de 200, lo lejos que está el FIBO 38.2 en 143.59 y el 61.8 también, que pasa por 118,63, pero claramente está fuerte. De seguir la pandemia, yo creo que este tipo de activos, bueno, va a seguir. Claramente tiene estos huecos, estos gaps alcistas que fíjense, hasta que no se cierren, que demuestran fortaleza en el precio. Así que Disney claramente está fuerte y alcista, ¿sí? Así que eso sería Disney. Twitter, dice Fabri, ya la analizamos recién. Nike y eBay, vamos a ver las dos. Nike la tengo también en mi cartera de largo plazo. Activo, ya les digo, muy fuerte, muy fuerte. Sí corrigiendo, pero fíjense las correcciones que está teniendo actualmente Disney. No, la verdad que no tiene mucha trascendencia, al menos de lo que deberían tener, porque tenemos la EMA de 200 en 119,92, FIBO 38.2 en 114,57 y el 61.8 que pasa por 93,54. ¿Sí? ¿Hay mucho espacio para abajo? Sí. Hay que ver claramente que y tenemos principalmente este gap alcista, fíjense, que es de un tamaño interesante, pero casi coincide con la EMA 200 y el FIBO 38.2. Mientras no cierre esta zona o este gap, yo creo que va a tener una perspectiva claramente al alza. ¿Sí? Los indicadores deberían arrancar. Claramente el estocástico ya está en sobreventa, muy probablemente este indicador que marca un poco más rápido lo que le va pasando al precio. MACD en venta, ya hace bastante, un RSI que también salía de zonas de 30, ¿sí? De zona de sobreventa, pero apuntando ahora para abajo, pero corrigiendo. La verdad que, y correcciones que no son tan fuertes tampoco, así que tranquilamente sería un mantener quien está dentro y el que la quiere incorporar, bueno, esperar alguna zona de retroceso importante, ¿no? Vamos a ver eBay, todavía tenemos tiempo, así que vamos a aprovechar todas las que quieran ir viendo. eBay también muy interesante, este es un gran activo, inclusive nos rompió una directriz bajista, ¿sí? Si actualizamos un poco el gráfico, esta directriz que está en esta zona la rompió y creería que va a venir a hacer una especie de throwback, va a volver a esta zona para seguir avanzando o eventualmente corregir un poco, porque fíjense todo lo que viene subiendo eBay. Es un monstruo, la verdad que es un gran activo fuerte, alcista de mediano a largo plazo, que tiene actualmente
zonas de retroceso de Fibonacci, vamos a sacar estos máximos anteriores, retrocesos en 47.70, 38 de Fibo, EMA de 200 en 49.85, ICI de 61.8 está lejos, 39.61, timing horrible, ¿no? Claramente no sería para poder incorporar ahora este activo, pero bueno, marcar alguna alerta por debajo, por la EMA 200 o por debajo de estas zonas, esperar alguna formación de suelo, como hizo, fíjense, casi en el 38 de Fibonacci en noviembre del año pasado, y de ahí volvió otra vez al máximo de su historia, ¿sí? Eso es eBay. Loma negra, dice Manu, perfecto. Me encanta, vamos un poco al plano. Vamos a hacer directamente, vamos a buscarla, a ver, creo que Loma negra la tengo. Sí, Loma negra la habíamos analizado. Vamos a ver Loma cómo viene, el ADR claramente, porque Loma negra cotiza o tiene ADR, así que cotiza en dólares. Bueno, Loma negra viene golpeada. Esa es la realidad. Tiene mucha resistencia en el camino, eso es lo malo que decimos, es decir, cuando un activo tiene esta perspectiva de mediano plazo, lo malo es que tiene que romper muchas resistencias. Si vemos en el corto plazo, sí mejora. ¿Por qué? Porque les había enseñado este indicador de zigzag, el que no sepa marcar mínimos y máximos o que se le complique, sí nos podemos ayudar con este indicador, que ¿qué es lo que hace? Nos marca básicamente máximos y mínimos ascendentes o descendentes. Les recomiendo usarlo, fíjense, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Acá parecería que Loma empezó un poco a mostrar una señal de debilidad, pero se vuelve a poner por encima y ahora estaría quizá marcando un último máximo. No tiene que romper estas zonas y debería seguir al alza. Lo bueno es que se puso por encima de la EMA de 200. Tenemos una figura triangular que todavía obviamente tiene proyección bajista. Esto es igual subjetivo, puede no cumplirse tranquilamente. Lo bueno sí, y seguro es que, seguro no hay nada, pero porque estamos en bolsa, pero fíjense que tiene la EMA de 200 ahí, está definiendo en la EMA de 200, así que veremos qué es lo que hace. Los indicadores ya vienen bajistas igual, hay que tener en cuenta eso, y podría haber un posible cruce en caso de mejorar la perspectiva. Parecería que el estocástico acá sí acompaña ese sentimiento de corto plazo de poder darse vuelta, y un RSI que apunta para abajo, pero ya salió un poco de las zonas de más abajo, así que veremos. El Parabolic SAR también tendría que hacer lo suyo y ponerse arriba de la EMA de 200 mínimo para ir mejorando, pero en el corto plazo va mejorando, ¿sí? Tenemos muchas resistencias, ¿sí? 6,84, 9,09 y 12,79. Inclusive si trazamos un Fibonacci de todo el último impulso bajista, fíjense el 61.8, que es para que cambie un poco la perspectiva de mediano plazo, pasa por los 9,9, que es el que marcamos, ¿sí? El que marcamos esto más de mediano a largo plazo, pero bueno, lo viene haciendo bastante bien Loma mientras no caiga por debajo o muestra algún deterioro, ¿sí? En estas zonas de 4,43, que es el FIBO 61.8, se podría mantener el que la tenga desde allá hace un tiempo, ¿sí? ANAP Inc. dice Luis. Vamos a ver ANAP Inc. A ver si esa creo que no la tengo analizada, vamos a verla. ANAP creo que es esta, Bio Inc., si no me equivoco, que cotiza en el índice Nasdaq. Bueno, claramente de corto plazo lo hace bastante mal. Vamos a ver el histórico porque no ubico esta compañía, esta acción. No tiene mucho histórico, si no me equivoco. No tiene mucho histórico. Salió en febrero a cotizar, fíjense. En febrero del año pasado, si no me equivoco. Pero fíjense, no me gusta esta clase de activos, menos cuando hace esto. ¿Sí? Vamos a sacar un poco el indicador del zigzag. Fíjense el gap bajista que deja en esta zona, que es la primera resistencia que tiene que romper ahora, porque esto muestra debilidad en el precio. Un gap de un día al otro de casi un 67% en dólares. ¿Sí? Esto nos habla de la volatilidad del activo. Mejoró en el corto plazo, está claro, pero hasta que no cierre este gap en los 39.78, de mediano plazo es bajista. De mediano plazo, ni que hablar de largo plazo, fíjense, viene cayendo y fuerte, ¿no? Estos serían uno de los activos más volátiles que uno podría llegar a tener en cartera en caso de tener, ¿no? Es nueva, dice Luis, claro, me daba la sensación Luis, poco histórico. Ahí a veces el análisis técnico se nos va de las manos porque no tenemos mucha comparación, ¿sí? Como para poder evaluar a ver cómo le fue, la presentación de balances tampoco, ni mucho menos, aunque el gráfico descuenta toda esta cuestión,
Bueno, acá tenemos un claro indicio de lo que te puede pasar si sos accionista de ANAP en un día. O al revés, puede tirar este gap a veces alcista, que sería lo mejor, pero sabemos que tiene estos movimientos y de dónde viene. Aunque, fíjense, de febrero viene subiendo fuerte, pero después consolida y cae. Así que no habría que estar en este tipo de activos cuando están por debajo de la EMA200 o cuando muestran alguna señal de debilidad como estas, ¿sí? Fabrice, Texar, la última, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver Texar, hace mucho no vemos acciones argentinas. Se viene el video esta semana del Merval, así que dejo también el aviso. Volvemos a analizar de cero. Bueno, Siderar Ternium, para ir terminando, les agradezco mucho por haberse conectado. Consolidando, no haciendo nada. Hay que ver para dónde resuelve esta zona de consolidación. FIBO 38.2 tenemos casi con la EMA200 en 42,41 y FIBO 61.8 en 31.10. Le falta, para mí le falta, está corrigiendo, fíjense, aunque ya estaría bastante sobrecomprado el RSI, zona de 20, y bueno, precisamente esto es lo que tenemos con Considerar. Ya se nos termina el tiempo, muchas gracias, dejo el video y nos vamos hablando del grupo de Telegram, que arranquen una gran semana, ¿sí? Gracias por estar ahí del otro lado, vamos hablando por el grupo de Telegram. Un gran abrazo.